Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 4 militares asesinados y otros 8 heridos. Es el trágico saldo de los combates entre el Clan del Golfo y el ejército en Segovia, Antioquia. Los combates se extendieron por más de 6 horas en zona rural del municipio. Los 4 militares asesinados hacían operaciones contra el Clan del Golfo cuando fueron atacados con ráfagas de fusil. Los heridos son atendidos en Barranca Bermeja. Un guerrillero murió en medio del ataque. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Cámara de Representantes citó a un debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El funcionario tendrá que acudir el próximo 29 de febrero al legislativo para responder sobre el supuesto desfinanciamiento del sistema por la escasez de medicamentos y el vencimiento de vacunas contra el COVID-19. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevamente fue hospitalizado en la clínica El Country de Bogotá el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán. A las 4:30 de la tarde de este viernes, la clínica comunicó que el alcalde mayor de Bogotá volvió a ingresar después de haber sido dado de alta tras la hospitalización por la cirugía de apendicitis que le practicaron el lunes de esta semana. Según el centro médico, el mandatario presentó síntomas relacionados con su proceso de recuperación posoperatoria. Según el distrito, la condición de salud del mandatario no compromete su vida, se encuentra estable y en evolución. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Indignación y rechazo mundial por la muerte en la cárcel del máximo opositor de Putin, Alexei Navalny. Responsables de la remota cárcel en el Ártico aseguran que Navalny enfermó luego de dar un paseo y murió. Esposa de Navalny asegura que Putin pagará y será castigado. Estados Unidos señala a Putin como responsable de la muerte de Navalny. Estallan protestas contra embajadas rusas en el mundo tras muerte de Navalny. Golpe judicial para Trump. Juez lo condena a pagar $355 millones por fraude fiscal en Nueva York. Egipto cierra sus puertas a los refugiados palestinos que huyen de Gaza. El servicio penitenciario ruso confirmó la muerte en prisión del máximo opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. El opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, murió en prisión. El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yamal-Nenets ha informado del fallecimiento del activista justo un mes antes de las elecciones presidenciales a las que concurrirá el presidente Vladimir Putin sin oposición. Según las autoridades penitenciarias, el conocido disidente se sintió mal después de una caminata en la cárcel y luego perdió el conocimiento. En la película Navalny, ganadora del Oscar en el año 2022, el fallecido líder de la oposición rusa habló sobre su mensaje para el pueblo ruso si lo mataban. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Hasta el momento, las causas de la muerte del oponente interno más formidable del presidente ruso Vladimir Putin se están determinando. Alexei Navalny era el principal opositor del gobierno Putin y cumplía una condena en una cárcel de máxima seguridad en el Círculo Polar Ártico. Sobrevivió a varios atentados contra su vida, entre ellos un envenenamiento con un agente nervioso. Su cruzada anticorrupción desató la ira del jefe del Kremlin y lo convirtió en un símbolo de la resistencia.
Alexei Navalny nació el 4 de junio de 1976. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú, donde se graduó en 1998. En el año 2019, el opositor sufrió una reacción alérgica aguda, mientras cumplía una condena de 30 días. Al año siguiente, durante un vuelo, aseguró sentirse mal y cayó en coma por envenenamiento. El 17 de enero del 2021 fue detenido y en marzo del 2022 fue declarado culpable por las acusaciones de robo a su fundación anticorrupción y condenado a 9 años de cárcel. En el año 2023 fue condenado a 19 años más de prisión por cargos de extremismo. El 25 de diciembre del mismo año fue trasladado a la aldea de Karp, en donde falleció. A pesar de la persecución y los intentos de silenciarlo, continuó siendo una figura influyente en la política rusa y un símbolo de resistencia contra el gobierno de Putin. Su valentía y su determinación lo convirtió en un ícono de la lucha por la democracia y los derechos humanos. Al conocerse la muerte de Navalny, varias protestas estallaron en diferentes partes del mundo. Navalny fue considerado como el principal líder de la oposición rusa y el único político capaz de reunir grandes multitudes en este país. Por lo que sus simpatizantes decidieron salir a las calles en ciudades como Moscú, San Petersburgo y fuera de Rusia en Alemania, Francia, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. Por su parte, la policía rusa detuvo al menos a 20 personas en varias ciudades rusas que asistían a estas manifestaciones. Según las autoridades, los protestantes representaban peligro al llevar carteles y cantar arengas contra el actual mandatario Vladimir Putin. Todos los destacados críticos contra el Kremlin están en la cárcel o en exilio y cientos de miles de rusos han abandonado el país. Familiares y líderes políticos lamentaron el fallecimiento de Alexei Navalny. El presidente estadounidense Joe Biden señaló a Putin como el responsable de la muerte. En medio de la noticia del fallecimiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny, su familia y líderes políticos se pronunciaron. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что... El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció. You know, like millions of people around the world, I'm literally both not surprised and outraged by the news. Reported death of Alexei Navalny. He bravely stood up to the corruption, the violence, and all the bad things that the Putin government was doing. In response, Putin had him poisoned. He had him arrested. He had him prosecuted for fabricated crimes. He sentenced him to prison. He was held in isolation. Even all that didn't stop him from calling out Putin's lies. Even in prison, he was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el mundo ha perdido a un luchador por la libertad. The news of Alexei Navalny's death is horrible, but it also shows that Putin fears nothing more than the dissent from his own people. Putin and his friends fear nothing more than people that stand up, that speak up, that fight for freedom, and that fight against corruption like Alexei Navalny did it. The world has lost a freedom fighter in Alexei Navalny. Navalny saltó a la fama hace más de una década al hablar públicamente y documentar lo que, según él, era la enorme corrupción y opulencia entre los que gobiernan Rusia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la Conferencia de Seguridad de Múnich con un discurso en el que dijo que el mundo necesita urgentemente una paz justa y sostenible e hizo un llamado de alerta sobre la impunidad. Antonio Guterres fue el punto de partida para la edición número 59 de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que pidió paz para el mundo. The war triggered by Russian invasion of Ukraine in clear violation of the UN Charter has no place in Europe of the 21st century. 2 years in, the cost in human lives and suffering is appalling, and the impact on the global economy has been particularly devastating for developing countries.
We desperately need a just and sustained peace for Ukraine, for Russia and for the world. A propósito del pronunciamiento de Guterres, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que la muerte de Navalny sería una señal más de la brutalidad del presidente ruso Vladimir Putin. And if confirmed, this would be a further sign of Putin's brutality. Whatever story they tell, let us be clear, Russia is responsible. And we will have more to say on this later. Durante el discurso, el secretario general de la ONU también sostuvo que el mundo vuelve a enfrentarse a la amenaza nuclear. En Estados Unidos, un juez de Nueva York condenó al expresidente Donald Trump por fraude. El líder republicano deberá pagar una multa de $355 millones por inflar el valor de sus propiedades. Donald Trump fue declarado responsable de una serie de cargos de fraude civil en New York, un fallo que amenaza el imperio empresarial del expresidente. En total, el juez Arthur Erdogan ordenó al exmandatario y sus empresas pagar casi $355 millones por emitir estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y conspiración. Todo como parte de una demanda presentada por la fiscal general de New York, Letitia James. La sentencia también prohíbe al expresidente desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación en New York u otra entidad legal en este mismo estado por un periodo de 3 años. Sin embargo, la sentencia no disuelve los certificados comerciales de la organización Trump como había establecido el juez inicialmente en su sentencia sumaria emitida el año pasado. El juez también declaró responsables a los hijos del expresidente Donald Jr. y Eric de múltiples cargos de fraude, por lo que cada uno deberá pagar $4 millones. Esta condena impuesta al exmandatario de Estados Unidos se suma a los otros 4 procesos jurídicos que debe enfrentar en medio de su nueva aspiración presidencial. La reciente sanción impuesta al exmandatario es por la acusación realizada de la Fiscalía de inflar cifras de sus activos para lograr ventajas con aseguradoras y bancos, como préstamos y mejores tasas de interés. Sin embargo, este es solo uno de los 5 procesos que el exmandatario tiene abiertos en su contra, por lo que esta multa se suma a los más de $80 millones que otro tribunal recientemente condenó a Trump a pagar por difamación a la escritora E. Jean Carroll, que lo acusó de violarla en la década de los 90. Asimismo, está el caso abierto en marzo del 2023 por cargos estatales relacionados con un pago de dinero a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en el año 2016, por lo que el próximo 25 de marzo el exmandatario deberá enfrentar su primer juicio penal en Nueva York. En junio del año pasado, Trump también fue acusado por un gran jurado federal en Miami de tomar documentos clasificados de defensa nacional de la Casa Blanca después de dejar el cargo y resistirse a los intentos del gobierno de recuperar los materiales. Otra acusación de Trump es el resultado de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los presuntos esfuerzos del expresidente y sus aliados para anular las elecciones del año 2020 y presuntamente organizar la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021. Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, y con su tercera candidatura presidencial en marcha para el 2024 hay mucho en juego tanto para él como para el país. El gobierno de Egipto construye un muro para evitar el ingreso de más refugiados palestinos provenientes de Gaza. Con el fin de ponerse a salvo de la guerra entre Israel y Hamás, algunos desplazados han optado por empezar a evacuar Rafah, tras el último ataque del ejército israelí para liberar 2 rehenes. Por su parte, el gobierno de Egipto construye un gigantesco muro de hormigón en su frontera con la Franja de Gaza para contener una posible avalancha de palestinos que huyan de los bombardeos. Además, declaró que la paciencia del Cairo tiene sus límites y que se podría acabar si se cruzan las líneas rojas, puesto que ellos son solo mediadores para lograr un alto al fuego y así evitar un desastre en la única zona habitable, Rafah. Israel, ante este pronunciamiento, dijo que no tiene planes de deportar a la población palestina de la franja, añadiendo que coordinará sus planes para cientos de miles de refugiados en la ciudad de Rafah con el vecino Egipto. Sora, una empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial, creó una plataforma capaz de crear videos a partir de textos y fotos.
Se trata de un modelo llamado Sora que permitirá a los usuarios crear videos realistas con un simple mensaje. La compañía creadora dijo que la nueva plataforma se estaba probando actualmente, pero publicó algunos videos de lo que dijo que ya era posible con los aportes adjuntos para generar el material audiovisual. Además, el modelo también podría tomar una imagen fija existente y generar un video a partir de ella. La startup, con sede en San Francisco, advirtió que el modelo actual tiene debilidades, como confundir izquierda y derecha, o no mantener la continuidad visual a lo largo de un video, pero según ellos son errores que se pueden solucionar a corto plazo. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La economía del país se desplomó. Según el DANE, el crecimiento económico de la nación el año pasado fue apenas del 0.6%. Los años anteriores habían registrado cifras superiores al 7%. En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto fue solo del 0.3%. El tercer trimestre del año pasado fue negativo, con un menos 0.6%. La nación se salvó por un escaso margen de entrar en recesión. Con la economía en caída libre, los gremios urgieron hoy al gobierno que adopte un plan de choque con urgencia para la reactivación efectiva de nuestra economía. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que usted no se encuentra en Bogotá. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra economía, doctor Cabal? Bueno, Yamil, muy buenas noches para usted, su equipo, a todos los televidentes. Bueno, la realidad es que la situación a la que llegamos con los resultados de diciembre era una situación que la verdad se veía venir. Se veía venir porque, como usted bien lo indicó, Yamil, la economía colombiana creció el año pasado el 7.3%, pero a partir de enero comenzó un proceso de decrecimiento hasta llegar, como usted muy bien lo indica, a un crecimiento negativo en el tercer trimestre y a un pobre 0.3 en el último trimestre del año, que incluido diciembre, pues es el mejor trimestre del año para la economía, especialmente para el comercio. Si uno contrasta esos dos crecimientos del tercer trimestre y el cuarto, pues ahí hubo un crecimiento negativo de la economía ya. O sea que es una tendencia de desplome que se debe a muchísimos factores. Yamil, especialmente desde el gobierno y algunos analistas caen en el facilismo de echarle la culpa al Banco de la República porque tiene altas las tasas de interés, pero esa ha sido la misión del banco para poder controlar la inflación, porque de lo contrario estaríamos en un pobre crecimiento y una altísima inflación, que eso es estanflación. Entonces hay muchas razones por las cuales ha caído la economía. Pero lo más preocupante es que no ha habido una reacción del gobierno nacional, como lo hemos propuesto los gremios, de sentarnos a concertar un verdadero plan de choque y reactivación de la economía. Porque es que ha caído el comercio, menos 2.8%, ha caído la construcción, 4.2%, ha caído la industria en el 3.5%. O sea que los sectores jaloneadores del crecimiento de la economía y del empleo pues están en franco terreno negativo, y eso no puede seguir sucediendo si queremos tener una economía mucho más sana en el 2024. Y el asunto, señor presidente de FENALCO, gravísimo, es que si no se adopta por parte del gobierno un efectivo plan de choque, va a venir un desempleo catastrófico. Así es, ya empieza en el último trimestre a verse que la capacidad de generar nuevas plazas de trabajo cayó. Es decir, las consecuencias de este PIB tan pobre del 0.6 es que ya en este primer trimestre seguramente vamos a tenernos unas tasas de crecimiento del desempleo. Y ahí tenemos un problema adicional.
Pero Yamil, la verdad es que nosotros sí extrañamos esa reacción del gobierno, porque el gobierno no puede hacer ese plan solo, lo tiene que hacer concertado con los gremios que somos los que sabemos y podemos ayudar cómo se puede reactivar, por ejemplo, el comercio, cómo se puede reactivar la industria, la construcción, igualmente otras actividades. Mire que, por ejemplo, hoteles y restaurantes cayeron en el 5.4%. ¿Por qué? Porque el gobierno volvió a adoptar el IVA de los alojamientos y el impuesto al consumo de los restaurantes. Ahí se ve que fueron medidas desafortunadamente negativas para el comportamiento de la economía y creemos que ha habido una gran cantidad de equivocaciones. Le voy a colocar otro caso. El sector textil cae al 5%, 5.5% y confecciones. ¿Por qué? Por haber adoptado unos aranceles del 40% a la ropa importada que deprimieron totalmente el consumo por el encarecimiento de los productos. O sea que el gobierno tiene que corregir y tiene que ponerse en una situación de humildad, llamarnos a los gremios y concertar un plan, porque la única manera de sacar la economía a flote es entre todos. Pero, a ver, doctor Cabal, primero, ¿cómo es la fórmula suya o la propuesta suya sobre el IVA? Es decir, me refiero, por ejemplo, a medidas de reactivación. El sector de hoteles y restaurantes cayó 5.4% cuando el año pasado fue uno de los sectores, perdón, el año 22 fue uno de los sectores que más creció. Resulta que en la reforma tributaria los tiquetes aéreos tenían el 5% del IVA desde la pandemia, digamos, como una medida de incentivo, y los hoteles no lo tenían. Y los restaurantes se había eliminado el impoconsumo. En la reforma tributaria se volvió a gravar los hoteles, los restaurantes, y eso es parte, digamos, del por qué de alguna manera se desestimó el consumo en este sector de la economía. Lo otro, Yamid, el gobierno abolió los días sin IVA. Los días sin IVA eran un mecanismo de reactivación muy importante para la economía en épocas de crisis, como fue en la pandemia, y ahora podría volver a ser un estímulo para reactivar la economía, porque es que si se reactiva el comercio, detrás viene la industria, el sector agropecuario, la construcción y otros sectores. Pero, a ver, doctor Cabal, el día sin IVA lo puede volver a crear el gobierno fácilmente, pero las otras propuestas que usted menciona requieren una verdadera contrarreforma, y eso es de largo plazo. Requiere obviamente un proyecto de reforma, de ajuste de reforma tributaria para generar estímulos. Es que lo que es un poco insólito, Yamid, es que el gobierno habla de una nueva reforma para crear más impuestos. Aquí lo que tenemos es que quitar impuestos, reducir impuestos para que el sector productivo reaccione y para que los colombianos tengan más dinero para consumir, para ahorrar y para invertir. Es que estamos en una encrucijada en la cual se requieren ese tipo de medidas de choque que son las que de alguna manera oxigenan la economía. Por ejemplo, los incentivos para los emprendedores, que ya no existen, incentivos para la creación de empresas, el establecimiento de nuevas industrias. Es decir, hay muchas cosas que se podrían hacer en el sector de la construcción, impulsar el gasto público en el sector de infraestructura, que es un sector que no ha arrancado, ni la construcción tampoco. Es decir, que esa pobre ejecución del gasto público en el rubro de inversión hay que reactivarlo urgentemente. Y fíjese que cuando uno descompone el PIB, uno de los sectores que crece casi al 4% es la administración pública. O sea que el gasto público está creciendo es por el lado de la burocracia, pero no está creciendo por el lado de la inversión. Pero mire, doctor Cabal, el propio presidente de la República le pidió inclusive públicamente a sus ministros que crezca la inversión. Y pues usted ya lo sabe, la inversión por parte del Estado, de los ministerios, sigue congelada, si no está en rebaja. Sí, Yamid, es que el presidente puede tener la buena intención, pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y lamentablemente desde afuera, desde el sector privado,
nosotros vemos un equipo de gobierno muy desarticulado y vemos como un aislamiento, como si cada ministerio fuera por su lado sin tener una integralidad en el norte hacia dónde debe llevar la economía. Estoy hablando de los ministerios especialmente que tienen capacidad de ejecutar recursos públicos importantes. Entonces, si no se acelera un plan de choque para que esos recursos sean invertidos, y vuelvo y digo, para darle estímulos al sector productivo, pues va a ser muy difícil que salgamos de esta encrucijada. Y por otra parte, Yamid, es muy importante que el gobierno reevalúe y el Congreso la posición de aprobar leyes que están en curso y que van en contra del crecimiento económico, en contra de la generación de empleo, como es la reforma laboral, por ejemplo, o la reforma del crecimiento del impuesto predial, que también es absurda. O sea que yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino, reevaluar y con humildad llamar a los gremios, a los empresarios a que trabajemos juntos, porque pues lamentablemente ha habido un distanciamiento y una estigmatización por parte del presidente y su gobierno. Ahora mire, presidente querido, uno ve por parte del gobierno que hay una especie de resistencia a concertar con el sector privado. ¿A qué adjudica usted esa especie de aislamiento del gobierno central? Pues Yamid, uno lo que ve es que el presidente y muchos ministros ven estigmatizado al empresario y al empresariado como los malos del paseo. Yo creo que aquí ha habido un enfoque, los empresarios no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos, sino por el contrario, quienes tenemos la responsabilidad de generar riqueza, generar empleo, generar desarrollo, responsabilidad social, pero ha habido un aislamiento y lamentablemente el presidente solamente se ha sentado a hablar con los grandes dueños de los grupos económicos como si eso arreglara la economía, y así no es. Son los sectores productivos a través de los gremios que tienen la capacidad de aportar ideas para reactivar la economía y hacerlo de manera integral con el gobierno. Yo creo que aquí falta ese liderazgo del gobierno para convocarnos y para sentarnos a trabajar por el país y olvidarnos de resentimientos y de pronto de estigmatizaciones que ha hecho desde que comenzó el gobierno. Y a ver, mire, doctor Cabal, esa afirmación reiterada del presidente Petro de que está en marcha un golpe blando, ¿no es una crítica indirecta a ustedes? Por parte de los gremios, doctor Cabal, del sector económico en general, ¿no hay esa especie de golpe blando de la que está hablando el presidente? No, eso es absurdo. Yo creo que a todos los colombianos nos interesa que el presidente termine su mandato y lo termine bien, ojalá, para que a Colombia le vaya bien. Yo creo que aquí no hay interés de golpe blando, sino por el contrario. El presidente muchas veces ha caído en el error de las vías de hecho a través de las convocatorias a la calle, lo que pasó con la Corte, por ejemplo. Son lecturas que, pues obviamente, en el exterior generan también mucha incertidumbre y esa incertidumbre política ahuyenta la inversión. Es que mire que la inversión ya el año pasado cayó el 24.8%. Es una caída de la inversión más grande que ha tenido Colombia en los últimos 25 años, exceptuando pues el 99 y exceptuando el año de la pandemia, el 2019, el 2020. Pero obviamente cuando se habla de desestimular sectores como el de hidrocarburos, el de minería, entre otros, pues obviamente esto ahuyenta la inversión extranjera y ahuyenta la inversión de los colombianos. Es que yo creo que la verdad es que el gobierno, el presidente y los ministros deberían de hablar y trinar menos y ejecutar más y sentarse a dialogar con todos los sectores de la sociedad. Y mire, ¿y por qué no hay diálogo entre ustedes, los gremios, el sector económico privado del país y el gobierno en general? Pues digamos que hay un diálogo corto con algunos ministros, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Defensa,
con el ministro de Comercio, Industria, con algunos ministros, pero el estilo de este gobierno es un poco un estilo mucho más autónomo, sin tener en cuenta los otros sectores y particularmente los gremios. Yo creo que hace falta mucho más trabajo en equipo y ese es el llamado que le hacemos al gobierno tendiéndole la mano. Queremos aportar las ideas, pero déjense ayudar, porque es que la economía, ya a mí volvemos a decirlo, fue más pobre su resultado de que todos los analistas inclusive esperaban, los analistas internacionales, el Banco de la República, el propio gobierno todavía hablaba del 1,2 y resulta que crecimos a la mitad. Y eso que el DANE no ha ajustado ese resultado como ajustó los anteriores. Nos podríamos llevar una sorpresa si en el próximo trimestre ajusta el crecimiento del año, que podría ser inclusive menor. O sea que esto ya requiere acciones, requiere un trabajo, requiere estrategia, requiere de olvidarse de iniciativas que van en contravía de la reactivación, como la nueva reforma tributaria que ha hablado tanto el gobierno, o como la reforma laboral que incrementa los costos en un 25%, porque es que el desempleo se va a venir y se va a venir con mucha fuerza. Y mire, doctor Cabal, ¿usted cree que el gobierno debería ser menos mesiánico, más humilde, más modesto, más dialogante, llegar a un acuerdo con ustedes, los gremios, sobre el plan de choque que en general todo el país está pidiendo? Y a mí, usted lo ha dicho, todas las anteriores, tiene que ser más humilde, tiene que convocar más, tiene que escuchar más, tiene que corregir más, tiene que direccionar, convocar, concertar, que son acciones que lamentablemente no se están haciendo y parece lo que sentimos es que no se quisieran hacer, porque es que esto del plan de reactivación y el plan de choque lo hemos venido planteando desde hace mucho rato, como desde el mes de marzo a abril lo planteamos en FENALCO, lo ha planteado la ANDI, el Consejo Gremial, todos los gremios hemos dicho, el país necesita un plan de choque y reactivación, convóquenos, no lo pueden hacer solos, tenemos que hacerlo en conjunto. Y bueno, ojalá haya ese timonazo para redireccionar este crecimiento negativo, este crecimiento en descenso que se puede convertir en crecimiento negativo. A ver, doctor Cabal, mire, la construcción de vivienda, el comercio, la infraestructura, son tres de los factores que requieren con urgencia estímulo. ¿Qué hacer con esos tres sectores, doctor Cabal? Bueno, y también la industria, que la industria manufacturera cayó el 3,5 de este año y es muy preocupante. Pues, Yamil, lo que hay que trabajar es en conjunto medidas integrales. Mire, le digo, por ejemplo, el comercio es el último eslabón de la cadena productiva de cara al consumidor. Entonces, si al comercio le va mal es porque el consumidor no consume, no compra. Y si no compra, pues el gobierno compra menos a la industria, importa menos y le compra menos al sector agropecuario y por consiguiente, pues vende menos, por ejemplo, a sectores como la construcción, que son jaloneadores del crecimiento. Entonces es un plan integral, porque en cada sector hay mucho que hacer. Por ejemplo, en el comercio, le doy algunos ejemplos. Hay que eliminar los aranceles innecesarios, como los de la ropa usada, del 40%, para proteger la producción nacional, que no ha tenido resultado. Después de año y medio no se ha dado el resultado que el gobierno quería. Hay que eliminar aranceles innecesarios de productos que no se hacen en Colombia o que tienen una muy baja producción, insumos y materias primas para la industria, para el sector agropecuario y digamos productos finalizados para el comercio, que si se bajan los aranceles se reduce el precio de venta y obviamente estimula el consumo. Son cosas que se pueden hacer. Hay que reactivar rápidamente las inversiones en las carreteras 4G y 5G, en las obras civiles 4G y 5G. Hay una cantidad de obras que están paradas por licencias ambientales. Hay cualquier cantidad o consultas previas, por ejemplo. Entonces hay que desempantanar todo este tren, digamos, y esta locomotora de la inversión, que es la que nos puede llevar a mejorar los niveles de consumo y obviamente de desempeño de la economía. La mayor parte de los ministerios, doctor Cabal,
tienen una ejecución que es inferior al 50%. ¿A qué atribuye usted eso? Pues hacer ese juicio es muy complicado, pero pues la primera respuesta que uno cree es la falta de capacidad de gestión y la falta de trabajo en equipo. Yo creo que ahí es donde está el problema del gobierno nacional, que debe mejorar su capacidad y su eficiencia en la ejecución y la articulación con las regiones. Lamentablemente aquí tenemos un problema y es que la articulación del gobierno con las regiones depende mucho del sesgo político, depende mucho de la identidad política que se tenga con los mandatarios. Entonces, mire lo que vimos ahora con el tema de los presupuestos de muchas obras que, por ejemplo, se iban a perder o en parte se han perdido, por ejemplo, para departamentos como Antioquia. Entonces, yo creo que ese trabajo, volvemos, el gobierno no puede actuar solo, tiene que trabajar con las regiones, con las alcaldías, con las gobernaciones, tiene que trabajar con los gremios, tiene que trabajar con todos los sectores de la sociedad y no quedarse aislado como se está quedando. Como le decía hace un minuto, doctor Cabal, una gran crítica que inclusive ha hecho el presidente es que los ministerios inviertan y que no sigan con fondos congelados. ¿Usted cree que el presidente debería, con toda su autonomía que tiene, revisar la composición del Consejo de Ministros? Pues si usted mira, Yamid, ha habido mucha inestabilidad en las carteras de los ministros. Ya en año y medio creo que van cerca de 18 cambios que se han hecho, bien sea porque salen o bien sea porque rotan. Esa inestabilidad en las carteras genera precisamente esa falta de capacidad de gestión para ejecutar. Y se ha especulado mucho en los últimos días de que va a haber un remesón de gabinete, pero pues nosotros desde afuera creemos que sí es importante ajustar el equipo y sobre todo colocar ese equipo a trabajar como un verdadero equipo y concertadamente con los otros sectores como los gremios, por ejemplo. Y cuando en los sectores privados del país, doctor Cabal, se habla de un plan de choque urgente, ¿de qué se está hablando? Yamid, se está hablando precisamente de que entre todos miremos qué cosas el gobierno tiene que cambiar. Vuelvo, digo, por ejemplo, dejar de insistir en la aprobación de 2 leyes que no le convienen a la economía, como es la reforma laboral y el incremento de los impuestos prediales, por ejemplo. Revisar leyes que se quieren introducir como la nueva reforma tributaria y no hacerlo. Se tiene, por ejemplo, que crear de pronto un plan de estímulos a los distintos sectores e incentivos, porque es que mire que en este gobierno se acabaron los incentivos a los distintos sectores productivos y por el contrario se ha establecido una política de auxilios improductivos a distintos sectores de la población. Eso hay que revisarlo, porque es que hay que volver a las épocas en que se crean estímulos tributarios, en que se crean estímulos a la inversión, que se crean estímulos para que se creen nuevas empresas. Y hay que desarrollar muchas políticas. Por ejemplo, la construcción necesita urgentemente que Camacol, que es un gremio supremamente importante, sea mucho más tenido en cuenta y sea de alguna manera escuchada sus propuestas para reactivar tanto la vivienda de interés social como la construcción de vivienda no social. O sea que hay que sentarse con todos. Hay que olvidarse, por ejemplo, de estar pensando que la inversión en la minería legal no es importante o que en los hidrocarburos tenemos que pararlos cuando es de alguna manera sectores que han venido aportándole al país inversión importante que estimulan también el consumo y el empleo. O sea que es sentarse a revisar todo. Esa es la invitación que le hacemos al gobierno. Sentémonos a revisar y a mirar cómo sacamos el país adelante. ¿Usted cree, doctor Cabal, que estamos cerca o al borde o en peligro de entrar en recesión?
Esa es una palabra a la que le tenemos mucho miedo y respeto y lamentablemente estamos muy cerquita. Mire que, por ejemplo, estos fueron los datos anualizados a diciembre, pero el DANE no ha dado cifras de enero, pronto las dará. Pero ya en enero le podemos decir, por ejemplo, que hubo 2 sectores que tuvieron muy pobre desempeño, como la construcción y como el comercio. El comercio, que lo medimos nosotros mes a mes, tuvimos un reporte de que el 80% de los establecimientos comerciales disminuyeron sus ventas o permanecieron igual a enero del año pasado. O sea que ya vemos ahí que hay un pobre comportamiento y seguramente otros sectores de la economía también. Entonces, si este trimestre no reacciona la economía, seguramente vamos a entrar en recesión. Y lo que es peor es que el Banco de la República, que por ejemplo el gobierno dice, no, la culpa es del Banco de la República por las altas tasas de interés. Resulta que el Banco de la República tiene que manejar la inflación. La inflación no está derrotada, está cediendo, es cierto, viene cediendo paulatinamente y en esa medida baja las tasas de interés, pero no puede bajarlas abruptamente porque nos podemos quedar con esos 2 males que es inflación alta y crecimiento negativo o recesión. O sea que hay que cuidar mucho y hay que trabajar muy armónicamente también con el Banco de la República. Pues doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá, como decía el señor expresidente López, los mejores días estén por venir. De acuerdo, Yamil, muchísimas gracias por su invitación y ojalá este llamado que hemos hecho desde los gremios, desde FENALCO, sea escuchado por el gobierno nacional y reaccione. Mil gracias, doctor Cabal. Y a ustedes por la sintonía, queridos televidentes, les deseamos una feliz noche y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1 CMI. Combates contra Clan del Golfo. 4 militares muertos, 8 heridos. Emboscada del clan contra el ejército en Segovia, Antioquia. Disidencias de las FARC atacan pelotón del ejército en Buenos Aires, Cauca. Presidente Petro propone en Alemania reforma a las Naciones Unidas. Expresidente Santos en Conferencia Mundial de Seguridad reafirma apoyo a reforma a la ONU. Pablo Beltrán, jefe de delegación de paz del ELN, dice que bandas colombianas están desestabilizando a Ecuador. Fue hospitalizado nuevamente el alcalde Galán. Presentada moción de censura contra el ministro de Salud. Lo acusan de responsabilidad en el caos de la salud. Un caso de abuso sexual a menores en Bogotá cada 3 horas. Tiroteo en el Parque de los Hippies. 2 heridos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Es delicada la situación en zona rural de Segovia, en Antioquia. Combates contra el Clan del Golfo dejan 4 militares muertos y 8 más heridos. A esta hora continúan las operaciones. Los enfrentamientos iniciaron en la vereda Pueblo Nuevo, Cancha Manila, zona rural de Segovia, departamento de Antioquia. Combates entre las fuerzas militares y las subestructuras Jorge Iván Arboleda Garcés, Ulder Cardona Rueda y Jairo Julio Hoyos del Clan del Golfo. En el hecho fueron asesinados 4 soldados profesionales. Elevamos plegarias al Dios de los ejércitos por el eterno descanso de nuestros soldados profesionales Jason Andrés Medina Camayo, Brian Hoyos, Nilson Javier Guzmán Castillón y Aner Eduardo Lerma Gil, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber. Además, un oficial, 2 suboficiales y 4 soldados profesionales resultaron heridos. Las fuerzas militares confirmaron que un integrante del Clan del Golfo fue asesinado en medio de la operación militar. Se incautó un fusil. Los heridos de gravedad fueron evacuados en helicóptero hacia Barranca Bermeja. El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó el despliegue de tropas a la zona. En las próximas horas llegarían 100 uniformados más.
Aeronaves Kafir y el AC-47 Fantasma realizarán reconocimiento en el área. Estos son los cabecillas que operan en esa región del país, quienes serían responsables del ataque: alias Antonio Oveterino, alias Albeiro y alias Bejuco. El Clan del Golfo tendría cerca de 250 hombres y mujeres en armas en esa zona entre el sur del Bolívar y el nordeste de Antioquia. Y el alcalde del municipio de Segovia, en Antioquia, Edwin Castañeda, reveló que debido a los combates varias familias han tenido que abandonar sus hogares. Señaló además que él está amenazado por el Clan del Golfo. Desde Medellín, el alcalde de Segovia, Antioquia, Edwin Castañeda, reveló que la situación en el municipio es dramática y denunció que el último enfrentamiento dejó decenas de familias confinadas en las veredas El Aguacate, el Alto de Manila y Las Manuelas. En esta última fueron asesinados hoy 4 militares. Estamos hablando de aproximadamente 800 personas entre las 3 veredas que hoy sufren este confinamiento. Y denunció que él y su secretaria de gobierno fueron amenazados de muerte por el Clan del Golfo. Le han advertido a la doctora Ana María, quien recibe y tiene el contacto directo con la comunidad, de que cuidemos nuestra vida, de que salvaguardemos, porque en esos momentos corre peligro. Y denunció que por ahora él y sus funcionarios no pueden ingresar a la zona rural. Es a la zona rural en donde el ejército no ha podido garantizar el acceso de la institucionalidad, en donde ayer teníamos luces de esperanza de ingresar, de habilitar ese corredor humanitario, de poder ingresar con víveres, pero creo que la situación de hoy cambia considerablemente la situación. El mandatario le pidió al gobierno que ponga sus ojos en esta zona, dominada hoy en algunos sectores por los grupos armados. En el Cauca, las disidencias de las FARC atacaron al ejército en zona rural del municipio Buenos Aires. Un militar resultó herido y un perro antiexplosivos murió. El Ejército Nacional denunció una violación al cese del fuego por parte de las disidencias de las FARC. Esto luego de fuertes combates ocurridos en zona rural de Buenos Aires, departamento del Cauca. En el hecho, un perro murió, su guía y un civil resultaron gravemente heridos. En un nuevo hecho que viola el cese al fuego bilateral, tropas del Comando Específico del Cauca fueron atacadas por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez en zona rural de Buenos Aires. En este hecho resultó herido uno de nuestros soldados profesionales. Posteriormente a esta situación, la comunidad alertó a las tropas sobre la afectación a una civil, quien resultó herida tras este ataque indiscriminado. El soldado y la civil heridos fueron atendidos de manera inmediata por enfermeros de combate, evacuados vía aérea de la zona hacia la clínica Valle de Lili en Cali. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que tras los operativos contra las bandas en Tuluá, estas organizaciones podrían trasladar su accionar a otras poblaciones cercanas. Durante un consejo de seguridad en Santiago de Cali, presidido por el ministro de Defensa Iván Velásquez y con la presencia de autoridades locales y regionales, el jefe de esta cartera anunció que la creciente ola de violencia que se presenta en el municipio de Tuluá ha logrado extenderse a municipios cercanos, por lo que se hará necesaria la toma de medidas en otros territorios. Hay una presión fuerte ahora en Tuluá y entonces como que se va hacia las inmediaciones, de manera que con la fuerza pública, con la Policía Nacional, con fuerzas militares, es lo que vamos a disponer precisamente para que las medidas especiales de Tuluá tengan también ejecución y efecto sobre estos municipios vecinos. Sin embargo, en las últimas horas, a través de un comunicado, el grupo delincuencial La Inmaculada, responsable de la alteración al orden público en el municipio de Tuluá, anunció el cese de sus actividades criminales con el fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes de esta municipalidad. La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación presentó su 13º informe sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Si bien reconoció avances, llamó la atención del gobierno para brindar las garantías a los firmantes de paz para que no sean asesinados.
de las FARC. Según la directora del CINEP, que hace parte de la Secretaría Técnica de Verificación del Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, el principal obstáculo que tiene el desarrollo de la paz es el asesinato de los firmantes. Ha aumentado las extorsiones, los secuestros y la victimización de líderes sociales y de firmantes de paz, y muy preocupante la victimización a las mujeres. Según el informe, persisten rezagos que no han permitido materializar el espíritu del acuerdo en materia de apertura democrática para construir la paz. Fundamentalmente que hay avances en el punto 1. Número 1, la aprobación de la jurisdicción agraria. Número 2, hay más o menos 75% de las tierras del fondo de tierras ya están apropiadas. El informe recomienda a la Fiscalía abrirse a la participación activa de organizaciones sociales y víctimas directas e indirectas de las agresiones en las actividades que desarrollan. El jefe de la Delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, dijo que desde Colombia están saliendo las bandas criminales que desestabilizan a Ecuador. En una entrevista con el canal RT de Rusia, Beltrán se refirió a los secuestrados en su poder. En estos días yo le preguntaba a un oficial de la policía: ¿usted qué tantos nos acusan? ¿Cuántos retenidos cree que tiene el ELN? Me dijo: 3. El resto de bandas, otros factores, es cantidades. Entonces, a la opinión pública se le cobra al ELN lo que no hace. Beltrán denunció que desde Colombia están llevando las bandas criminales para desestabilizar a Ecuador. ¿De dónde salen las bandas que tienen patas arriba Ecuador? Las llevan de Colombia. ¿Quién las lleva? Es un plan perverso. Beltrán permanece aún en Cuba a la espera de iniciar el 7º ciclo de conversaciones que será en Caracas. En la conferencia de seguridad en Múnich, el presidente Gustavo Petro propuso una reforma al sistema multilateral para cambiar las relaciones de poder. El informe de nuestra enviada especial a Alemania, Diana Giraldo. Hola, muy buenas noches. Los saludo a esta hora desde Marienplatz, en el corazón de Múnich, Alemania, donde el presidente Gustavo Petro participó de la Conferencia Mundial de Seguridad. El mandatario de los colombianos habló de distintos temas, pero el principal, la guerra en Gaza. Sobre ese tema lanzó duras pullas al gobierno de Israel por no acatar las decisiones de la ONU. En ese mismo sentido se pronunció Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, y advirtió que no están respetando a la ONU y mucho menos sus decisiones. Hoy la humanidad ha votado en Naciones Unidas el fin de las guerras. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque tienen más aviones? Pues más aviones es la barbarie, más votos es la democracia, la civilización y la humanidad. Estamos viendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada, o somos cómplices con él. Hoy en día vemos países que están haciendo lo que les place, sin ningún tipo de responsabilidad, y la impunidad parece ser el nombre del juego. Así que todos tenemos que estar determinados a establecer el Estado de Derecho. También se refirió a la crisis de la ONU el expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. La ONU ha venido perdiendo fuerza, hay movimientos de diferentes partes del mundo para renegociar el orden mundial, porque dicen con bastante razón que lo que se negoció después de la Segunda Guerra está obsoleto. De otro lado, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo se refirió a la difícil situación política que vive Venezuela. Sobre este tema aseguró que Colombia ya activó los canales diplomáticos para lograr un acuerdo con el vecino país y que se cumpla el Tratado de Barbados, que es el que garantiza la participación política de la oposición. Unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han obviamente ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Colombia jugó un papel importantísimo detrás de escena en que se pudiese llegar al acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy. Así que seguimos trabajando nosotros. En 60 años de historia, esta Conferencia Mundial de Seguridad es la primera vez que invitan a un presidente latinoamericano, y la distinción la tuvo el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Mañana el jefe de Estado sostendrá diferentes reuniones bilaterales, una de ellas con el canciller alemán Olaf Scholz y la otra con el representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Múnich, Alemania. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI.
A esta hora permanece otra vez hospitalizado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario regresó a la clínica del Country, donde esta semana se le practicó una cirugía por apendicitis. A las 4:30 de la tarde de este viernes, la clínica El Country comunicó que el alcalde mayor de Bogotá volvió a ingresar después de ser operado el pasado lunes por una apendicitis aguda. Luego de presentar síntomas relacionados con su proceso de recuperación posoperatoria, ingresa a nuestras instalaciones para ser atendido por nuestros especialistas, quienes deciden continuar su manejo médico intrahospitalario para mantener sus cuidados y garantizar su óptima mejoría. A través de sus redes sociales, el alcalde publicó un video con sus hijos agradeciendo los mensajes de apoyo que le han llegado. Aquí recuperándome con la mejor compañía, póngase serio, hombre, con la mejor compañía. Muchas gracias a todos por sus saludos, por sus buenos deseos. Un abrazo. Por ahora no se ha designado un alcalde encargado, pues desde el distrito aseguran que esta situación no le impide al alcalde mayor cumplir con sus funciones. El debate de moción de censura contra la saliente ministra del Deporte fue citado para el miércoles de la semana entrante en la plenaria del Senado. A fecha de hoy, cerca de 60 senadores votarían por censurar a la ministra del Deporte, quien es señalada de ser la directa responsable de que Colombia haya perdido la sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Nunca antes en el Congreso de la República ha sido aplicada la moción de censura. La Cámara de Representantes citó para el 29 de febrero al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que enfrente un debate de moción de censura por la situación financiera del sistema de salud. El ministro de Salud tendrá que enfrentarse a la plenaria de la Cámara para atender un debate de moción de censura, el cual, si sale mal para el ministro, podría concluir hasta con su salida del cargo. Hemos visto cómo dejó vencer más de 1 millón de vacunas pediátricas contra el COVID-19. Hemos visto cómo está asfixiando al sistema de manera casi deliberada, al punto que la Corte Constitucional se tuvo que pronunciar y exigirle que pague cuanto antes los recursos atrasados de presupuestos máximos. Pero Jaramillo no estará solo, pues el Pacto Histórico Bancada de Gobierno anuncia su apoyo férreo al ministro. El ministro lo ha hecho muy bien, es un ministro que ha llegado a los territorios, que ha operativizado muchos hospitales, que ha hecho infraestructura, que tiene muy buena relación con todo el mundo. Lamento que algunas personas metan y paren el desarrollo del país en una cosa como esta. Entre los temas que recalcan los citantes al debate están la escasez de medicamentos, la situación de las EPS y la polémica en torno a la reforma a la salud. Y desde Barranquilla, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió la reforma del sistema de salud y cuestionó las críticas hechas por los empresarios del país. En defensa de la reforma a la salud del gobierno y en desarrollo de la sesión de la Comisión Séptima del Senado en Barranquilla, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cuestionó los reparos del sector privado a esa iniciativa y sostuvo que se quiere llegar a las zonas rurales en las que la población infantil se muere de hambre. En el municipio de Uribe se mueren 40 veces, los niños se mueren 40 veces más que el promedio en Colombia de hambre y de desnutrición. De hambre y de desnutrición. Eso no lo ve la ANDI. A ellos les interesa hacer negocio, ellos son empresarios, ellos son negociantes de la salud. Dijo que habrá más controles en el sistema de facturación para que no haya más carteles de la hemofilia ni que se excedan los costos por enfermedades raras. Ahora vamos a auditar todas esas cuentas, esas sí las vamos a auditar. Y con la reforma todas las cuentas se van a auditar, porque ahora son las EPS las que van a auditar cuando se van a pagar las cuentas. Entonces, por primera vez vamos a saber en qué nos estamos gastando el dinero. También se declaró víctima del sistema de salud, de su EPS y su prepagada. Yo también tengo prepagada, de la misma que usted tiene, para no mencionar el nombre. Y estoy pidiendo mi antígeno prostático públicamente, ya llevo 10 meses en este ministerio. De 18 billones de pesos en la deuda de las EPS que operan el sistema. Otros 7 billones de pesos deben las entidades promotoras de salud liquidadas. La Procuraduría General advirtió que está plenamente justificada la suspensión del canciller Álvaro Leiva. Por ello pidió desestimar una tutela que Leiva presentó para tumbar la suspensión.
El Tribunal de Bogotá estudia una tutela que presentó el abogado del suspendido canciller Álvaro Leiva, con la que busca tumbar su suspensión por 3 meses por considerarla irregular. La Procuraduría asegura que está justificada la suspensión de Leiva e incluso denuncia que el canciller tomó decisiones sobre la licitación de los pasaportes por la que fue suspendido. Durante el periodo de suspensión y sin separarse de su cargo, se publicaron los pliegos de condiciones de la nueva licitación de pasaportes, proceso contractual que precisamente se busca cautelar con la medida de suspensión provisional. El abogado Ali Bantú presentó una coadyuvancia respaldando la tutela de Leiva. Que se revoque la decisión de la doctora Margarita Cabello, puesto que se viola el debido proceso. No solo de Álvaro Leiva, sino de las comunidades afros que están esperando del gobierno que lleguen esas transformaciones. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, pidió que se respete la democracia en Venezuela y se realicen elecciones competitivas e inclusivas en el vecino país. Para el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se debe cumplir con la hoja de ruta electoral refiriéndose a una crisis venezolana. Yo creo que la comunidad internacional tiene solidaridad de que la única salida de la crisis en Venezuela es a través de la hoja de ruta electoral. Y María Corina fue elegida en una primaria como el candidato de la oposición democrática. Además, se refirió a los pronunciamientos de la OEA sobre una ruptura institucional en Colombia. Veamos las instituciones democráticas aquí en Colombia fuerte y cada uno llenando en los deberes que tienen, en cumpliendo sus trabajos. Y yo tengo toda confianza en la democracia colombiana. Señaló también beneficios de la cooperación entre los países, indicando que es algo que demuestra oportunidades. La ministra de Educación, Aurora Vergara, lideró en el Chocó una jornada de rechazo al reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. El río Atrato atraviesa gran parte del Chocó y aunque es un atractivo turístico y fuente vital para la comunidad de pescadores, se ha convertido en un corredor de violencia. La preocupación de los habitantes de este departamento los llevó a realizar un llamado urgente de paz. Mañana la delegación de paz irá a Chocó a reunirse con autoridades locales y comunidad. En medio de la manifestación se realizó una solicitud clara al gobierno y a los grupos armados que están en diálogos. En el departamento del Chocó requiere que sea en general un cese de hostilidades, un cese de acciones antihumanitarias, de manera que las comunidades no continúen en esta condición de violación y vulneración permanente de derechos humanos, bajo desplazamiento, bajo confinamiento. La comunidad educativa y los padres de familia denunciaron el reclutamiento e instrumentalización de menores. Hay una afectación grave en torno a nuestros niños y niñas por cuanto se trata de una criminalidad que afecta en general los hogares, que atenta contra las casas, que afecta a los padres de familia, que los niños no tienen manera de estar alejados de esa realidad. Hemos conseguido que hay niños que los utilizan los grandes para campaneros. Campaneros es que les hacen mandado a los jóvenes y hay mucho reclutamiento de niños. Tenemos dos mares, el Pacífico y el Atlántico, nos traen las armas, intercambian armas y al mismo tiempo sacan los estupefacientes y tú sabes que tienen un alto costo y eso es lo que justamente ha permeado la sociedad nuestra. Ante la compleja situación de violencia, la ministra de Educación acompañó las marchas de paz desarrolladas en Chocó y rechazó el actuar de los grupos armados. A las escuelas, a los niños, a las niñas, adolescentes hay que dejarlos por fuera del conflicto armado. Estamos aquí para plantear que las escuelas deben ser seguras y deben ser protectoras. La alcaldía de Bogotá autorizó un aumento en las tarifas de taxis, en los parqueos dentro y fuera de la vía y del llamado pico y placa solidario. Quedaron definidas las tarifas de taxi en Bogotá que regirán a partir del 1 de marzo de este año. La carrera mínima valdrá 6.300 pesos, la recarga al aeropuerto 6.300 pesos, el valor por unidad valdrá 125 pesos, el banderazo 3.500 pesos. Esto representa un aumento del 20.1% respecto a las que se están manejando actualmente
Pico y Placa Solidario a partir de marzo manejará las siguientes tarifas. El permiso diario valdrá 63.600 pesos, el permiso mensual 508.100 pesos y el permiso semestral 2.540.900 pesos. Este recaudo es clave para el sistema de transporte público, pues entra a apoyar el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria, lo que complica la posibilidad de un cambio en el modelo actual de Pico y Placa. El valor máximo por minuto de carro en las zonas de parqueo pago será de 279 pesos y el valor máximo por minuto para las motos será de 195 pesos. Y por último, el límite de cobro que podrán tener los parqueaderos en la capital del país será máximo 163 pesos por minuto para carro y 114 pesos por minuto para moto. Todos estos aumentos empezarán a partir de marzo. Una millonaria donación hizo Estados Unidos a Colombia para la lucha contra el cambio climático. Nos complace anunciar hoy una donación de más de $1 millón en equipamiento para combatir incendios, que incluye bombas, tanques de agua, mangueras contra incendios, herramientas manuales y equipos. Desde la Dirección de los Bomberos de Colombia se afirmó que actualmente hay 6 incendios forestales activos. Purificación en Tolima, con apoyo aéreo. Igualmente en el departamento del Cesar, en el departamento del Magdalena, Fundación, y se suma en este momento 2 en el municipio de Ciénaga. Todos estos equipos quedan a disposición de la Cruz Roja Colombiana en cooperación con bomberos y defensa civil. La Corte Suprema de Justicia estableció una nueva regla para calcular las semanas de cotización pensional en el régimen de prima media. La nueva regla establece que las semanas de cotización pensional deben calcularse sumando todos los días calendario del año. Todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por 7, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta. Por tradición, el sistema pensional calculaba las semanas de cotización teniendo en cuenta que un mes tiene 30 días y que un año tiene 360 días, cuando en la realidad un año tiene 365 días o a veces 366. Como ejemplo, si uno calcula cuántas semanas de cotización salen de 360 días, a un ciudadano le contabilizan 51.4 semanas, pero si se calculan los 365 días, le suma una semana más. Esa pequeña diferencia en algunos procesos puede beneficiar a ciudadanos que están luchando por sus pensiones por la falta de semanas de cotización. Lo que hizo la Corte en este tema en particular fue pasarlo un poco más al plano real en pro de los beneficios del trabajador o en este caso trabajador cotizante. Es decir, lo que está haciendo es el conteo exacto de los días efectivamente elaborados por la persona, incluidos sus sábados y sus domingos. En este caso, teniendo en cuenta no solamente que los meses van a ser ahora ya no de 30 días en seguridad social como siempre se hablaba, sino que ahora van a ser de 31 en su defecto o en los casos que sea, por ejemplo, el 28 de febrero y excepcionalmente o eventualmente cuando sea año bisiesto sería de 29 días. La nueva regla de la Corte benefició a una familia que luchó para que les concedieran la pensión de sobrevivientes del padre que falleció. Necesitaban 50 semanas, pero con las reglas anteriores solo lograban 49. Se reunió por segunda vez la Comisión de Expertos para reformar la justicia. Se crearon subcomisiones temáticas para avanzar en la construcción del proyecto. La Comisión de Expertos recibió más de 500 propuestas para reformar la justicia que cogerán forma en varias subcomisiones. ¿Qué convinimos? Crear 5 grupos de trabajo. Uno sobre las reformas relacionadas con los asuntos penales, reformas del procedimiento penal, de la legislación penal, del sistema penitenciario. Lo que tiene que ver con reformas a la estructura del Poder Judicial, reformas presupuestales, digamos una reforma del aparato judicial. Y la quinta, sobre algunos temas que requieran retocar la Constitución. La comisión ha abierto la puerta a discutir cambios en la elección de la figura del fiscal general de la Nación y de otros altos dignatarios del Estado que actualmente son elegidos por las altas cortes. En algunas de las propuestas se habla de modificar en general la designación de altos funcionarios por parte de la rama judicial sí se menciona. Según Osuna, los proyectos para reformar la justicia serán presentados el próximo 20 de julio.
Un avión de la aerolínea Avianca regresó de emergencia este mediodía al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla tras presentar una falla en una de sus turbinas después de haber iniciado vuelo con destino a Medellín. La aeronave tuvo un impacto con un ave, lo que provocó un incendio en una de las turbinas. Ninguno de los 170 pasajeros del avión resultó afectado. En un comunicado de prensa, Avianca solicitó con urgencia a las autoridades controlar la presencia de aves en los alrededores del aeropuerto. El gobierno presentó un proyecto de ley para aumentar los controles y sanciones para casos de acoso laboral. La ministra de Trabajo, acompañada de la bancada del Pacto Histórico y varios sindicatos, presentó el proyecto que ratifica el Acuerdo 190 de la Organización Internacional del Trabajo, con el cual se fortalecen los controles frente al acoso laboral. Porque va a permitir que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan tener instrumentos muy importantes para que efectivamente todas esas políticas y todas esas formas de acoso vayan siendo sancionadas. La ministra le pidió al Congreso que se dé la aprobación de las reformas laboral y pensional que hacen tránsito en el legislativo. Tenemos la esperanza que cumplan con Colombia porque esta es una necesidad de Colombia, una reforma pensional, protección a la vejez que permita que todos estos abuelos, más de 3 millones que hoy no tienen un ingreso digno, puedan tener al final de sus vidas un ingreso que les permita vivir con dignidad. Y de igual manera estamos trabajando para que los derechos laborales sean extensivos. Con el inicio de la nueva legislatura, el gobierno espera que se avance en la discusión de las dos reformas. En Bogotá, cada 3 horas se denuncia un caso de abuso sexual a un menor de edad. Esto se denunció en el Consejo de la capital. Según la Policía Nacional, cada mes se reciben aproximadamente 203 denuncias por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, lo que significa un aterrador promedio de un niño abusado sexualmente cada 3 horas en Bogotá. Pero por otro lado tenemos las cifras, por ejemplo, de los procesos administrativos del ICBF, que son de más de 4.000 en el año pasado. Es decir, que la cifra es mucho mayor del número de demandas. Y por otro lado, también tenemos otras cifras, que es el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Educación, que reporta que en el año 2023 tuvieron más de 7.000 casos de presuntos casos de violencia contra los menores. Desde el Consejo alertan por la atención que el distrito brinda a estos casos, pues aseguran que se están centrando en la atención a la víctima y no en la prevención del hecho. El distrito se comprometió con el Consejo a entregar alternativas para este flagelo en el Plan Distrital de Desarrollo. Hay normalidad en la vía Bogotá-La Calera, luego de las manifestaciones que protagonizaron residentes de los municipios aledaños, quienes protestaban contra la instalación de un nuevo peaje. Desde las 6 de la mañana de este viernes, decenas de residentes de los municipios de Ubaque, Fomeque y Choachí protestaron 1 kilómetro después del peaje de Patios por la instalación de un nuevo peaje en la vía Bogotá-Choachí. Durante todo este tiempo no hemos sido escuchados. Queremos es que ya esos acuerdos se cumplan. El concesionario encargado de la construcción del peaje se pronunció. Se procederá a retirar el personal que actualmente trabaja en la construcción de las casetas del peaje de la unidad funcional 3B, a efectos de atender la reunión programada para el próximo lunes con actores sociales, líderes comunitarios y la institucionalidad. Este lunes habrá reunión entre los entes encargados. La bancada del Consejo del partido del alcalde Carlos Fernando Galán propuso extender la primera línea del metro hasta la calle 100 en Bogotá. Después de una visita realizada por toda la bancada de concejales del Nuevo Liberalismo a las obras de la primera línea del metro de Bogotá, proponen al distrito extender la primera línea del metro hasta el cruce con la calle 100. Es perfectamente posible llevar el metro hasta Usaquén. Hoy el viaducto llega, como está diseñado, hasta el Monumento de los Héroes. Si logramos ampliarlo 3 kilómetros más, vamos a asegurar la conectividad con el Regiotram de Occidente en la 92-94 y con el Transmilenio de la Avenida 68. Aseguran que sería de vital importancia para la articulación del transporte público. Ampliaríamos en casi 500.000 pasajeros al día la movilidad para los ciudadanos de Bogotá. En los próximos días radicarán formalmente la propuesta al distrito. Un tiroteo entre 2 bandas delincuenciales en la localidad de Chapinero, en Bogotá, dejó 2 personas heridas. En videos grabados por comunidad de la localidad de Chapinero, especialmente del Parque Los Hippies, quedó registrado el ataque entre 2 bandas criminales dedicadas al hurto. En el lugar de los hechos se encuentran 2 ciudadanos lesionados con arma de fuego. Posteriormente los lleva a la clínica Marley
donde los galenos informan la situación estable. La policía confirmó que tenían antecedentes por hurto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que pagar $350 millones por fraude. De otra parte, murió en prisión Alexei Navalny y Harry y Meghan cambiaron el apellido a sus hijos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que pagar una multa de $355 millones por emitir estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y conspiración. La sentencia también prohíbe al expresidente desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York y otra entidad legal en este mismo estado por un periodo de 3 años. Alexei Navalny, el líder opositor más importante en Rusia en la última década, murió este viernes en prisión, según reportó el servicio penitenciario ruso. Navalny era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como políticos. La renuncia a los títulos y al sustento económico de la corona, sumado a su mudanza a los Estados Unidos, significó un cambio rotundo en la vida de los duques de Sussex, Harry y Meghan. En todo este cambio también tomaron la decisión de cambiarle los apellidos a sus hijos con el fin de impulsar todos los proyectos que tienen como matrimonio. Ahora, tanto el príncipe Archie como la princesa Lilibet dejarán de ser conocidos como Mountbatten Windsor y pasarán a ser nombrados como Archie Sussex y Lilibet Sussex. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una revisión a los proyectos de infraestructura que considera prioritarios para la reactivación de la economía del país. Tras el crecimiento de la economía de 0,6% revelado por el DANE, el gobierno anunció una estrategia de reactivación. Se trata de una revisión a los proyectos de infraestructura donde se evaluará el estado y el cumplimiento de los contratos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enfático en señalar que se están destinando presupuestos a proyectos parados y estos recursos quedan guardados en las fiducias. Y si no los necesitan, ¿cómo los podemos destinar a otras obras que hoy no tienen recursos, que están paradas? Y que necesitamos reactivar la economía la necesitamos reactivar con obras reales, no con obras hipotéticas. También insistió en una reducción más acelerada de las tasas de interés por parte del Banco de la República. La meta es pasar de 12,75 al 8% al cierre del año. Y bajando de 25 puntos no llegamos a 8. Para eso tenemos que bajar de a 50. Y en algún momento tendremos que bajar 75. Frente al tema del decreto de presupuesto, el ministro Bonilla sostuvo que no hubo error, sino simplemente se dio una revisión a las partidas. La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes citó a debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el bajo crecimiento de la economía en 2023. El ministro de Hacienda tendrá que entregarle a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes un informe sobre la situación económica del país, luego de que se conociera que el año pasado la economía solo creció un 0,6%. Los congresistas de la Comisión Cuarta también alertaron por el manejo del decreto sobre presupuesto que fue publicado esta semana por el gobierno. Aquí estamos hablando entonces de una decisión política de frenar proyectos, así sean proyectos estratégicos para algunas regiones. Es que aquí no podemos sencillamente que el que gana las elecciones utiliza el presupuesto de alguna manera para presionar a los alcaldes y a los gobernadores que no son de su afinidad. La fecha del debate se definirá en los próximos días. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, dijo hoy que la corrección que hizo el gobierno al presupuesto de la nación salva los proyectos de obras estratégicas que necesita el país. El gremio de las empresas que construyen infraestructura en el país entregó un parte de tranquilidad después de conocer que el gobierno nacional corrigió vía decreto un error en el que se ponía en vilo la destinación de 13 billones de pesos para proyectos de infraestructura. Se convierte sin duda alguna en la cuota inicial para el proceso de reactivación de la economía. Lo digo con entusiasmo porque los recursos que gravitan en torno a la posibilidad y a la necesidad de impulsar todos estos proyectos nos permiten pensar que aquí hay un ejercicio que es oportuno de cara a la necesidad de impulsar
la economía, reactivar la economía. Afirmó que la corrección en el presupuesto les devuelve la confianza a los inversionistas del sector de la infraestructura. El comercio con Venezuela aumentó más de 6% en el último año. Las ventas al vecino país sobrepasaron los 600 millones de dólares y se proyecta que superen los 1.000 millones este año, según la Asociación de Exportadores Analdex. El presidente de Analdex, Javier Díaz, destacó el hecho de que 2 años después de la reapertura de la frontera con Venezuela, las exportaciones de productos colombianos al vecino país pasaron de 632 millones de dólares en 2022 a 673 millones de dólares en el 23. Eso va por buen camino y necesitamos ver cómo logramos incrementar esas ventas. Yo estoy previendo que este 2024 podemos llegar a sobrepasar los 1.000 millones de dólares en venta de nuestros productos. Según el dirigente, todavía hay retos por resolver. En el tema de seguridad resulta fundamental. El marco jurídico. El cacao y sus derivados es el principal producto de exportación a Venezuela y le siguen jabones y detergentes. XM, operador del mercado energético, asignó la construcción de por lo menos 80 proyectos de generación térmica, hidráulica y renovable. Este viernes, XM, operador del mercado energético, reveló los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad que garantiza la energía en firme a partir del 2027. 80 recursos de generación hidráulica, térmica y solar recibieron asignación que representa 156 gigas por kilovatio hora, que sumando asignaciones anteriores totalizan 244 gigas. Estructuralmente el país va a tener un déficit de energía y necesita que entre nueva capacidad de generación. Se tienen 80 plantas, de las cuales 27 son nuevas, 6 en construcción y 47 existentes. Que respalde el sistema, no solo en coyunturas como esta que estamos atravesando de fenómeno de Niño y que cada tanto se repiten, sino también estructuralmente para atender la demanda día a día de los hogares colombianos. Se tendrán estímulos para las empresas que entren en operación de manera anticipada. La plenaria del Senado iniciará la próxima semana el trámite de la reforma pensional, según anunció hoy el presidente del Congreso, Iván Name. La plenaria del Senado reinició hoy su trabajo legislativo. Se esperaba que fuera anunciada la reforma pensional para que sea tramitada en esa corporación. No obstante, aún no hay consenso para una sola ponencia. Las ponencias hoy son 3 y varios ponentes no han asignado ninguna. Ese es un nuevo esfuerzo que estamos tratando de que la pensional, que está muy cercana realmente a aproximar una decisión favorable, salga adelante y no que vaya a perecer. El presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, dice que dará plenas garantías al Gobierno Nacional para que la reforma sea debatida y no se hunda en el Senado. La reforma pensional, lo puede decir la presidenta de la Comisión Séptima, lo que hemos tratado de hacer es de que no se hunda. Contra el pronóstico de tantos que quisieran ver incendiado el país, el Senado de la República da un ejemplo en la búsqueda de las coincidencias del interés nacional, y eso lo definirá aquí la mayoría en el Senado. De acuerdo con el presidente del Congreso, lo que se busca es que haya un consenso mayor para que la reforma pensional salga adelante. Rosemary Quintero renunció a la presidencia de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. A través de un comunicado, el gremio oficializó la dimisión de Rosemary Quintero. A partir de la fecha, asumirá la presidencia Jairo Pulecio, quien venía desempeñándose como presidente de la Junta Directiva de la agremiación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,86% a 1.256 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,28% a 15.960 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 5,84% a 290 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,06% a 31.000 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.917 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.213 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 86 centavos. El azúcar se transó en 23,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 28 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.305 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CM.